Mi Señor, he aquí un día más en el que celebramos que tú resucitaste, que tú venciste la muerte y lo hiciste con poder. Un día más en el que celebramos que tú libre y voluntariamente te entregaste en aquella cruz para recibir la justa ira que nosotros merecíamos recibir justamente. Hoy celebramos que tu ira no fue descargada sobre nosotros, sino que tú, Jesucristo, recibiste todo el peso de la ira que nosotros merecíamos recibir. Hoy celebramos que por la fe en Cristo ya no somos esclavos del pecado, que por la fe en Cristo hay vida eterna, que por la fe en Cristo ya no estamos bajo los intereses y los designios libres de Satanás, sino que ahora tú eres el amo y Señor de nuestra vida. Hoy celebramos tu gobierno, tu soberanía, y celebramos el saber que todo lo que está pasando a nuestro alrededor está bajo tu soberano dominio. Te pedimos que en esta mañana, Señor, nuestros corazones respondan diligente y obedientemente a tu palabra, que hoy exaltemos la gloria de Cristo y podamos comprender todo lo que tú has hecho y sigues haciendo en favor de tu iglesia. Concédeme como tu servidor poder enseñar claramente estas verdades para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi iglesia amada, buenos días a quienes no había saludado. Estamos estudiando una serie llamada La Gloria de Cristo. Recuerden que para nosotros como iglesia local es muy importante la predicación expositiva y exponer libro a libro. Pero teniendo en cuenta nuestras circunstancias, teniendo en cuenta el temor, la frustración y la angustia que genera a cada uno de nosotros, las noticias que nos rodean en este momento específico de pandemia, consideramos como iglesia que la mejor forma de afrontar estas circunstancias tan agobiantes y tan frustrantes es poniendo nuestra mirada en el lugar que deben estar, en Cristo Jesús. Porque cuando miramos y contemplamos su gloria, no solo somos transformados a su imagen y semejanza, sino que podemos hacer una lectura correcta de los hechos. Y entre más contemplo su gloria, más fácil me va a hacer entender y manejar todo lo que está pasando alrededor. Por eso estamos estudiando esta serie llamada La Gloria de Cristo. Porque en los momentos más difíciles no hay algo más inteligente que querer conocer más a Cristo y saber lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que va a hacer. Es por eso entonces que estos domingos hemos tocado algunas enseñanzas de manera temática, a modo de estudio, más que una predicación expositiva. Una vez terminemos este estudio, retomaremos la predicación expositiva de alguno de los libros de la Escritura. Hemos visto a Jesucristo entonces como el profeta perfecto, como el sacerdote perfecto, como el rey perfecto. Hemos visto a Cristo como aquel que es el verdadero descanso del cansado. Hemos visto a Cristo como aquel que se humilló para salvar a pecadores, como aquel que nos amó con un amor perfecto que ninguno de nosotros merece. Hoy veremos su perfecta obediencia en favor de su pueblo, en favor de los creyentes. Así que aquellos que toman nota, el título de esta enseñanza es La perfecta obediencia de Cristo. Y le pido que me acompañe en su Biblia a mirar el texto base de todo este estudio, Romanos 5:19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Y dice la Escritura de la siguiente manera: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Leámoslo nuevamente.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este texto nos muestra dos sucesos vitales: la desobediencia de un hombre y la obediencia de otro. La desobediencia del primer Adán y la obediencia perfecta del segundo Adán. Veamos primero lo que sucedió con el primer Adán. Dios, como lo hemos estudiado todo este tiempo, por el libre afecto de su voluntad decidió crear al hombre. Hombre y mujer los creó, varón y hembra. Y mire lo que dice Génesis 1:26 al 29 sobre este momento de la historia de la humanidad. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Acá tenemos la creación del género humano. Y dice la Escritura que Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él. Es decir, de esas cualificaciones perfectas de Dios, fueron comunicadas al Señor unas cualificaciones o unos atributos o unas perfecciones comunicables. Mas hay otras cualificaciones incomunicables que solo pertenecen a Dios, como su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Pero en esa perfección de Dios, Dios libremente decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza y comunicar en una medida de sus cualificaciones. Por eso la criatura ama, es misericordiosa, es justa en un sentido, puede ejercer justicia, es bondadosa, puede ejercer paciencia, pero nunca en la medida perfecta de aquel que ha comunicado esas cualificaciones. Y el hombre fue hecho en un estado de plenitud total en Dios, eso ya lo hemos visto. Pero también en ese momento propio del género humano, Dios estableció una ley. A el hombre y a la mujer les dio un mandato. Génesis 2:15 al 17 lo muestra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios entonces crea el género humano a su imagen y semejanza, pero le da un mandato. No puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y si lo haces, morirás. Pues como lo hemos visto, el hombre libre, voluntaria y rebeldemente pecó contra este mandato y desobedeció a Dios. El hombre había recibido de Dios la capacidad y la habilidad para poder obedecer a Dios. Le era un deleite obedecerle, no le era gravoso obedecerle, se gozaba plenamente en la presencia de Dios. Pero dentro de esas facultades que Dios le entregó al hombre estaba la capacidad de obedecer,
pero también la capacidad para desobedecer si el hombre libre y voluntariamente así lo determinaba. En ese estado de plenitud, el hombre se rebela contra el mandato de Dios. Y la paga de esa rebeldía es la muerte. Por eso, a partir de Adán y Eva, todos nacen destituidos de la gloria de Dios y todos nacen muertos en delitos y pecados, como lo dice Romanos. Porque por el pecado de uno entró la muerte a todos los hombres, porque Adán, siendo nuestro representante federal, libremente pecó, haciendo que toda la humanidad, que toda su descendencia nazca separada de Dios y muertos en pecados. Así que tú, amigo y amiga que me escuchas, por muy bueno que te creas, tú también haces parte de este grupo que nace en pecado. Todos los seres humanos nacen muertos en delitos y transgresiones, todos sin excepción alguna. La razón, por la desobediencia de uno. ¿La desobediencia a qué? A la ley de Dios. ¿Y la paga de desobedecer la ley de Dios? Muerte. Todos los humanos, entonces, a partir de ese momento histórico, nacemos en esta terrible condición. Pues la muerte entró a toda la humanidad, no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. El hombre antes de la caída no tenía un término, un límite a su existencia, pero cuando viene el pecado, entra la muerte y entra un límite a su vida en el plano terrenal. Y en ese mismo acto sucede lo más terrible. Queda totalmente destituido de Dios. Cambia la condición en la que estaba el hombre. Muta porque el hombre es mutable. Pero la pregunta es, si el hombre cambió, ¿Dios cambió? No. En ese cambio de condición del hombre, Dios permaneció siendo igual, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, aunque la condición del hombre cambió, la condición del mandato de Dios no, y el carácter de Dios tampoco. O sea, que este Dios inmutable, cuya ley es inmutable, seguía demandando al hombre que obedeciera sus mandamientos, que obedeciera su dignidad, que exaltara su honra. Pero este hombre que se rebeló libremente contra Dios, ahora se encontraba en una condición de tal corrupción que se encuentra inhabilitado para obedecer la ley de Dios y honrar a Dios como Él merece. Porque el pecado nos ha corrompido de una forma tan radical que todos los descendientes de Adán nacen separados de Dios, esclavos de su pecado, sin interés por buscar a Dios, pero nacen con la obligación de obedecer a Dios y de honrarle. Todos, tu amigo y amiga, creas o no creas en la existencia de Dios, estás obligado a obedecer la ley de Dios. Porque sabemos por la Escritura que no hay ateos. Hay necios que con su corazón insisten en negar la existencia de Dios. Pero Dios existe y su ley permanece. Y todos los hombres deben cumplir su ley cada segundo durante toda su existencia. ¿Y el hombre puede hacer esto? ¿Puede el hombre en una condición caída obedecer a Dios? Pues la Escritura nos deja ver que al hombre caído le es imposible cumplir con la ley de Dios. Es imposible obedecer a Dios porque la desobediencia de Adán nos dañó de tal forma que quedamos inhabilitados para obedecerle. Porque Adán necia y voluntariamente pecó contra Dios. Así que a partir de ese momento, cada uno de nosotros tiene que obedecer la ley para ser salvo.
Y si un solo segundo dejamos de cumplirla, estamos condenados. A menos que un hombre, un segundo Adán, pueda hacer lo que el primer Adán no hizo. A menos que haya un mediador que pueda obedecer en la forma perfecta que ninguno de nosotros puede hacerlo. Entonces, sin ese mediador, cada paso que nosotros damos, lo damos solo hacia una dirección, hacia la condenación eterna. Piensa en esto por un momento. Aunque usted y yo intentáramos ser perfectos y no cometer ningún pecado durante toda nuestra existencia, cosa que no es posible, pero supongamos que lo lográramos, si en el último segundo de nuestra vida desobedeciéramos, en vano hubiera sido toda nuestra obediencia. Sin ese segundo Adán, cualquier acto de obediencia no sirve de nada. Sin Jesucristo, ser una buena persona, un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen ciudadano, no sirve para nada. Porque somos descendientes del primer Adán. A menos que sea dado un segundo Adán y el hombre ponga su fe en ese segundo Adán y le sea imputada la vida que ese segundo Adán vivió. Así que en este punto, todos los hombres, sin excepción, que no han puesto su fe en Jesucristo, en el segundo Adán del cual vamos a hablar, cada paso que dan los acerca simplemente a la condenación eterna, sin importar cuán buena o loable parezca esa acción. ¿Por qué? Porque la ley exige un cumplimiento perfecto. ¿Quieres ser salvo?, diría la ley. Tienes que cumplir todo lo que yo digo perfectamente. Cada segundo, durante toda tu vida y de manera perfecta. ¿Quién de nosotros entonces puede hacer esto? Ninguno. Y si ninguno puede hacerlo, entonces ¿qué merecemos? Condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero ese mismo Dios que libre y voluntariamente creó al hombre, libre y voluntariamente escogió venir a hacer bien lo que el primer Adán hizo mal. Y de esa forma el consejo intratrinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se reunieron y determinaron que Cristo, libre y voluntariamente, la segunda persona de la Trinidad, se encarnara en un hombre, viniera a habitar en medio de los hombres, el segundo Adán. Y este segundo Adán, Jesucristo, vino a arreglar lo que el primer Adán dañó. Vino a hacer lo que el primer Adán no pudo: obedecer perfectamente cada segundo de su existencia. Y este segundo Adán, Jesucristo, tenía que traer vida, porque la desobediencia del primer Adán trajo muerte. Mire esto, iglesia. El primer Adán trajo muerte a todos los hombres por su desobediencia. El segundo Adán trae vida a muchos por su obediencia. El primer Adán debía obedecer cada segundo de su vida la ley perfecta de Dios. Y ese primer Adán falló. Mas el segundo Adán obedeció cada segundo en su encarnación la ley perfecta de Dios para bien de su pueblo.
El primer Adán esclavizó, el segundo libera. El primer Adán trajo muerte, el segundo Adán trajo vida. Leamos Primera de Corintios 15, 21. Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién? Jesucristo. Escuche esto. Cristo no fue obligado a darse en rescate por los hombres. Ya aprendimos que no necesitaba hacerlo. Lo hizo por amor. Por el libre afecto de su voluntad escogió venir, vivir una vida perfecta de obediencia en favor de los pecadores, porque esta obediencia era indispensable para salvar a todos aquellos por los cuales Él moriría. Cristo no estaba bajo ninguna obligación de hacer esto. Nosotros como criaturas estamos sujetos a la ley de Dios, querámoslo o no. Pero Cristo no es como nosotros, puesto que en su naturaleza divina Él era el autor de la ley, estaba por encima de la ley y en ningún sentido sujeto a los reclamos y a la maldición de la ley, porque Él hizo la ley, Él estaba por encima de la ley. Pero esta es la muestra de su amor, que se hizo hombre para someterse voluntariamente a la misma ley que Él estableció y cumplirla perfectamente. No estaba obligado, pero lo hizo. Y lo aprendimos el domingo pasado. Lo hizo por amor. Vino a obedecer cada segundo de su vida a la ley. ¿Por qué hizo esto? Y es acá donde entendemos algo muy hermoso de la obediencia de Cristo. ¿Por qué Cristo simplemente no se encarnó en un hombre de 33 años y se entregó en la cruz? ¿Pudo hacerlo? Pudo haberlo hecho. Y haber recibido el justo castigo de Dios por nuestros pecados. ¿Por qué no venir solo de 33 años y evitar 33 años viviendo en medio de la podredumbre del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que nacer de una virgen, nacer en un pesebre y vivir una vida completa? Porque mis hermanos, si Cristo hubiera venido solo en esta condición, hubiera quedado faltando algo que Él también nos otorgó. Porque Cristo no solo pagó la deuda que teníamos con la justicia de Dios al derramar cada gota de su sangre. Cristo también nos imputó la vida perfecta de obediencia que Él vivió, que nosotros no podíamos vivir. Por eso era necesario que Él la viviera por nosotros. Para nuestra salvación, debido a la gravedad de nuestro pecado, no solo requeríamos el derramamiento de su sangre, sino también su vida de obediencia. Por eso Jesús entonces nació en un pesebre y vivió cada segundo de su existencia en perfecta obediencia a la ley de Dios. Él permaneció en obediencia donde el primer Adán fracasó. Él permaneció en obediencia donde cada uno de nosotros una y otra vez desobedece. Es por eso que en la cruz ocurre un glorioso intercambio. Él pone su vida en la cruz para pagar por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Le es imputado sobre sí nuestro pecado. Todos los pecados que su pueblo comete, Él los cargó sobre sí libre y voluntariamente. Pero no solo hizo eso, sino que pone a nuestro favor la vida de perfecta obediencia que Él vivió. La pone a nuestro favor. Porque no solo era necesario pagar la deuda, sino
imputarnos una vida de perfecta obediencia para poder honrar a Dios como Él es digno. Así pues, Él, por su perfecta obediencia, nos da a nosotros, pone en nuestra cuenta como si hubiéramos vivido esa vida. Cuando el Padre nos mira, aquellos que han puesto la fe en Cristo, nos mira como si nosotros estuviéramos viviendo en la perfecta obediencia que Cristo vivió. ¿Usted está entendiendo esto, mi hermano amado? A pesar de lo que tú y yo somos, por haber puesto nuestra fe en Jesucristo y haber sido lavados de todos nuestros pecados, a pesar de lo que seguimos siendo, torpes y débiles hombres en nuestro caminar, cuando el Padre nos ve, ve la obediencia perfecta de Cristo y nos trata como si nosotros estuviéramos viviendo la vida que Cristo vivió. Por eso cuando llegue el día final, seremos tratados como si hubiéramos vivido la vida que Cristo vivió acá en la tierra. Y por eso Cristo en la cruz fue tratado como merecíamos nosotros ser tratados por la vida de desobediencia que llevábamos. Por eso era necesario que el Cristo viviera una vida en medio de este mundo de pecado, para que no se diera la tentación donde nosotros cedimos, para que obedeciera donde nosotros no obedecemos, y poder con su obediencia imputarnos esa vida preciosa para nuestra salvación. Qué perfecto es nuestro Dios. Nota todo lo que tuvo que hacer Cristo para salvar a pecadores. Humillarse haciéndose hombre. Amarnos con un amor perfecto. Siendo Dios, tomar una naturaleza humana. Y tener que vivir una vida de obediencia en medio de un mundo de pecado, para que nosotros podamos ser salvos mediante la fe. Mis hermanos, si nosotros meditáramos en todo lo que Jesucristo hizo para perdonarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna, qué distinta sería nuestra respuesta ante este Dios vivo y ante este Dios perfecto. Cristo no estaba obligado a obedecer, pero lo hizo. Dios le dio este honor, que Él obedeciera en lugar de toda la iglesia, a fin de que por la obediencia de uno, los muchos sean constituidos justos. Cristo obedeció por toda su iglesia. Obedeció perfectamente donde su amada esposa una y otra vez sigue pecando. Y lo hizo para que un día su amada esposa se encuentre con él y ya nunca más vuelva a pecar. Por eso esperamos y anhelamos ese día en que nos encontraremos con él. Cristo entonces fue perfectamente obediente a pesar de mucha oposición. Por eso hoy muchos insisten en querer encontrarle un pecado a Jesús. Déjeme ahorrarle tiempo. Nunca lo va a encontrar. Porque Él fue impecable. En Él no hubo pecado. Porque si en Cristo, por eso quieren demostrar que pecó, lo cual no van a lograr. Si Cristo hubiera pecado, todos nosotros estaríamos perdidos. En vano sería nuestra fe, porque no habría oportunidad de salvación. No tendríamos un sustituto aceptable por el cual nuestros pecados sean perdonados, pero no tendríamos a alguien que nos diera la vida de obediencia que ninguno de nosotros hubiera podido obtener. Entonces, cuando vamos a Cristo, recibimos un trato que no merecemos.
Recibimos el perdón de los pecados, mereciendo la destrucción por cada uno de ellos. Somos lavados, somos limpiados, recibimos nuevas vestiduras, pero además somos tratados como si viviéramos la vida que Cristo vivió. Qué precioso Salvador tenemos. Jesucristo sufrió toda clase de tentaciones, sufrimientos, acusaciones, y en ninguna de ellas pecó. Dice la Escritura, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo soportó todas las tentaciones que puede afrontar el género humano, y en ninguna de ellas pecó. Por amor a sí mismo, a su nombre, a su carácter, pero también por amor a ese pueblo que vino a salvar. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ahora entiendes la importancia de su perfecta obediencia? Para luego sernos dada esa vida de obediencia perfecta como un regalo. Solo por la fe. Solo por la fe recibimos esa vida perfecta que Cristo vivió. Por eso la gloria de esta obediencia consiste en la persona por quien fue rendida a Dios. La gloria de esta obediencia está en Jesucristo. Dice John Owen, Él fue ni más ni menos que el Hijo de Dios hecho hombre. Él fue el que hizo el cielo, el Señor de todo. Vivió en el mundo no teniendo ninguna reputación ni gloria terrenal. Más bien, se obligó a obedecer toda la ley perfectamente. Él, a quien la oración es ofrecida, oraba de día y de noche por su pueblo. Él, quien es el objeto de la adoración de todos los ángeles del cielo y de todas las criaturas, cumplió con todos los deberes que la adoración de Dios exige. Él, quien fue Señor y dueño de todas las cosas, llegó a ser el siervo más humilde en su casa, cumpliendo con todos los deberes más humillantes que esto implicó. Él, quien hizo todos los hombres y en cuyas manos está como la masa en las manos del alfarero, observó entre ellos las reglas más estrictas de justicia, dando a cada uno lo que le correspondía. Y en amor dio buenas dádivas a quienes nada merecían. Esto es lo que hace la obediencia de Cristo tan misteriosa y tan gloriosa, que por nosotros el eterno Hijo de Dios se sometiera a lo que nuestros pecados merecían para que fuésemos redimidos. Cuán glorioso debe entonces ser Cristo para nosotros, para aquellos que hemos sido redimidos por gracia, ver lo que hizo en la cruz para perdonar los pecados, pero también ver lo que hizo con esa perfecta vida de obediencia para luego imputárnosla a nosotros. Querido redimido, querido creyente, querido hermano que ha sido adoptado como hijo de Dios, cuando Dios Padre te mira y me mira, te mira como si estuvieras viviendo la vida de perfecta obediencia que Cristo vivió. Cada instante, cada segundo. Es por eso que tú y yo no somos destruidos cada vez que pecamos, aunque lo merecemos. Porque Cristo ya pagó y porque Cristo nos imputó su vida, una vida de perfecta obediencia.
¿Esto qué beneficio debe traer entonces a los creyentes? Tranquilidad y pasividad. Ok, Señor, tú ya te entregaste por mí. Tú pagaste por mis pecados pasados, presentes y futuros. Tú ya me imputaste tu vida de obediencia, cargaste a mi cuenta tu vida de obediencia. Entonces camino tranquilo porque puedo pecar y pecar. Y pues Cristo ya pagó, Cristo me liberó. ¿Será eso lo que debe hacer el hombre? Jamás. Su preciosa imputación, su precioso perdón, esa vida perfecta de obediencia que nos dio, jamás nos estimulará a vivir en pecado y a ser livianos con el pecado. Jamás nos llevará a disminuir la gravedad del pecado cometido. Porque el que ha sido redimido, aunque sabe que Dios le ha perdonado y le ha imputado una vida de obediencia, siente dolor, siente vergüenza cada vez que peca. Es movido a un verdadero arrepentimiento por Cristo, por dolor de menospreciar lo que éste hizo en la cruz. Jamás estará contento con el pecado. Mi querido hermano, si tú has puesto tu fe en Cristo, que Él te haya imputado su vida de obediencia, te anima a ser santo, no a seguir pecando y tratando de opacar tu pecado y de esconderlo o encubrirlo. Si tú eres de aquellos que simplemente dice, bueno, Señor, ¿quién no peca? ¿Quién no peca desde que se levanta hasta que se acuesta? Todos somos pecadores, pero menos mal Cristo pagó por mí y entonces por eso estoy tranquilo. Si esa es tu actitud frente al pecado, déjame decirte que dudes de tu profesión de fe. Porque solo aquel que le repudia al pecado verdaderamente debe estar seguro que aunque desobedezca y peque, la obediencia de Cristo suplirá su falta. La obra de Cristo en la cruz habrá pagado el saldo por ese pecado. Pero si en ti no hay dolor ni aversión por el pecado y estás viviendo de manera pecaminosa, creyendo en que por decir que crees en Cristo estás tranquilo, déjame llamarte a que te arrepientas. Porque lo más seguro es que tu profesión de fe no sea real y el beneficio de la obediencia de Cristo no esté sobre ti. Todo aquel que verdaderamente ha creído confiesa su pecado, se arrepiente de él y se esfuerza diligentemente por obedecer, porque al poner la fe en Cristo, Cristo restaura lo que el primer Adán dañó. Adán nos dejó en una condición de despreciar la ley, de ser incapaces de cumplirla, de no anhelarla, pero cuando venimos a Cristo, Él nos restaura y pone en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, no solo el deseo de cumplirla, sino la disposición de cumplirla. Y cuando cedemos al pecado hay dolor, pero el Espíritu nos consuela y nos recuerda, no olvides que donde tú pecas, el segundo Adán no pecó. Y cuando creíste en Él, te fue imputada su vida de obediencia. Y esa verdad me guardará de caer en un estado de culpa, pero me movilizará a darle la espalda al pecado, no a seguir viviendo en esa condición de pecado. Amado hermano en Cristo, una y otra vez experimentaremos el intenso dolor de pecar. Significa de que por tener la imputación de la vida de Cristo ya no vamos a pecar más. Tristemente tengo que decirles, aún seguimos pecando. Una y otra vez seguimos deshonrando a nuestro Redentor. Pero cuando el intenso dolor de pecar se manifiesta, nos agobia, recordaremos que Cristo pagó por este pecado y que nos imputó su obediencia
porque Él obedeció perfectamente nuestro pecado y lo hizo para que seamos tratados como si viviéramos la vida de perfecta obediencia a Cristo. Él obedeció perfectamente. Él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Por eso descansamos, por eso estamos seguros y confiados en que Él nos asiste, en que Él nos sustenta. Así que mis hermanos, donde nosotros fallamos, el segundo Adán no falló. Donde nosotros pecamos, el segundo Adán no pecó. Sin Cristo, ninguno podrá ser salvo, porque sin Cristo nadie podrá obedecer la ley como nos corresponde. Pero al estar en Cristo, aunque lleguemos a pecar, la obediencia perfecta de Cristo dirá: yo cumplí donde tú pecaste. Y esa es nuestra fe. Claro que debemos dar todo de nosotros por obedecer los mandatos del Señor. Claro que debemos hacerlo con diligencia y esforzarnos para lograrlo. Pero también debemos entender que nunca seremos capaces en este mundo caído de obedecerle cada segundo como deberíamos hacerlo. Y por eso al terminar esta carrera, no miraremos a Dios y diremos: Señor, lo logré, viví la vida que tú demandabas. No, más bien miraremos al cielo y diremos: Señor, yo no fui capaz ni un solo día de mi vida de vivir en la santidad que tú ordenabas. Pero gracias, porque por tus méritos hemos sido salvados. Toda la gloria y todo el honor sean a ti. Ahora termino con esto. Si tú no has creído, déjame decirte que estás en enemistad contra Dios, que cada paso que das te conduce a la condenación eterna, que aunque pienses que eres una buena persona, todos tus actos le son desagradables a Dios. ¿Por qué? Porque solo aquel que pone su fe en Cristo es mirado con agrado por el Padre, y solo la vida de Cristo podrá salvarte de la condenación eterna. Hoy no te invito a que intentes ser una buena persona. Hoy te invito a que reconozcas que solo la vida perfecta de Cristo podrá hacerte agradable ante el Padre. Y este beneficio solo lo obtienes cuando te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y por tu verdad. Gracias por todo lo que haces y sigues haciendo. Gracias, mi Jesús, no solo por amarnos, sino por perdonarnos y por darnos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una feliz semana.